En los tiempos oscuros del Kali Yuga, de la modernidad contemporánea, hay que convertir el asco en acero y salir al mundo a buscar a tus iguales. Frente al nudo gordiano del nihilismo contemporáneo, la espada que lo corta hay que forjarla. Hola a todos, bienvenidos a Value School. Este es el primer acto presencial que tenemos en la sede, recién llegados del verano, como quien dice. Tuvimos hace una semana una sesión con Sergi Torrents sobre los préstamos pignorados. Eso fue por streaming en el canal, pero hoy ya nos reunimos en la sala para presentar un libro y algo más, porque este libro viene acompañado de un curso. El libro se titula El aullido del lobo y me acompaña Gonzalo Rodríguez García, que es su autor y es la segunda vez que viene a Value School. A Gonzalo lo conoceréis seguramente si visteis el vídeo y seguís sus apariciones por televisión. Hoy firmará ejemplares y nos hace mucha ilusión recibirle de nuevo en Value School con una audiencia que poco a poco ya va a llenar la sala de Value School. Para quienes no conozcáis a Gonzalo Rodríguez, cabe decir que es doctor en Historia y también ha publicado en el sello Almuzara varias obras. Los celtas, héroes y magia, en 2019. El poder del mito, que fue la obra que le trajo por primera vez a Value School, la publicó en 2020, e Hispanofilia, España frente a su destino, del año 2021. Hoy presentamos El aullido del lobo, que va por su segunda edición, también con Almuzara. Vamos a hablar largo y tendido, la próxima hora y media, sobre el libro. Y está funcionando muy bien, ¿no, Gonzalo? Bueno, ya va por la segunda edición casi de golpe y yo creo que llegará a la tercera edición de aquí a poco. Así que, bueno, yo estoy muy contento porque no es un libro que se escribiera con la intención o pensando que pudiera llegar a mucha gente y parece que sí que está resonando. Así que yo, la verdad es que estoy muy contento. El libro se subtitula Orientaciones espirituales para jóvenes guerreros. Jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Jóvenes y no tan jóvenes. Es una manera de hablar. Es una manera de hablar. Bien, bueno, pues aparte Gonzalo es partícipe habitual en conferencias, programas de radio y podcast. Quienes queráis seguir su trabajo, tiene dos canales en YouTube. Uno se llama La Forja y la Espada y el otro El aullido del lobo, donde él publica entrevistas con personas de muchos ámbitos. Y también dirige una empresa que se llama Paseos Toledo Mágico. Hagamos un poquito de publicidad porque hace unos paseos por Toledo Sí. y por Madrid Sí. y Alcalá de Henares que no os podéis perder. Efectivamente, bueno, los que me conocéis ya lo sabéis, los que nos estén viendo, Paseos Toledo Mágico son las visitas guiadas en Toledo sobre la historia, el mito, la leyenda, la esencia y la tradición de Toledo. Y por otro lado, ahora ya también en Madrid lo hemos creado con una nueva iniciativa que se está ahora arrancando, se llama Círculo Recaredo, con mi compañero Daniel Gómez Aragonés, y hacemos las visitas en el Museo Arqueológico Nacional, en el Madrid de los Austrias, en Alcalá de Henares, incluso con Halcón Viajes estamos haciendo viajes a Asturias, al Alba de la Reconquista lo llamamos, al campo de batalla de las Navas de Tolosa, es decir, son viajes donde se busca conectar con la raíz y esencia de la historia, la leyenda y la tradición española. Perfecto, pues empezamos ya a hablar sobre el libro que daré unos detalles para quienes lo quieran leer. Está en formato digital para Kindle y en papel. La edición en papel tiene 219 páginas. Y aquí al final tenéis una ilustración muy bonita de una especie de mago, supongo que será Gandalf o una especie de Gandalf. En realidad es Odín, y aparece representado como una suerte de arquetipo de guardián de la tradición. El libro pretende ser un mínimo eco, reflejo de la cosmovisión tradicional, entonces, bueno, pues esa idea arquetípica de guardián de la tradición la hemos querido incorporar en el libro. Veis que ya Gonzalo empieza soltando sus palabras clave y yo le voy a tomar ya el relevo que me da preguntándole por la tradición. Gonzalo, ¿qué entiendes por tradición y, sobre todo, en qué se distingue de la modernidad? Claro. Ese es el eje del libro, esa dialéctica. A ver, son términos que a día de hoy pueden resultar confusos y equívocos, pues tradición parecería que son las fiestas populares o el folclore y la modernidad pareciera que es la tecnología que permite este streaming. Entonces, yo uso esos términos porque desde el punto de vista filosófico son correctos, pero quizás desde un punto de vista coloquial y por hacernos entender, habría que distinguir espíritu versus nihilismo. Espíritu versus nihilismo. Con el término tradición estaríamos señalando la manera de entender la vida humana desde un punto de vista espiritual, con un propósito trascendente y con recuerdo y presencia de la muerte. Es decir, una capacidad de mirar al mundo recordando el carácter impermanente, transitorio y efímero de todas las cosas y la idea de una vida humana que no se reduce o se consuma en la satisfacción de las necesidades básicas, ¿no? El cobijo, la ropa, el alimento, ¿no? En la vida humana la posibilidad de un propósito que trascienda
el mero sustento material o biológico. Entonces, eso sería espíritu. Nihilismo, en el sentido de modernidad, sería un mundo que pretende vivir de espaldas a dichas verdades de la vida que la cosmovisión espiritual nos traslada. Y entonces, esta modernidad pretende ser una emancipación o liberación respecto de una suerte de oscurantismo tradicional, y el resultado, sin embargo, es una sociedad disfuncional y enferma, alienada. Entonces, en el libro lo que se plantea es que estamos viviendo un ciclo nihilista. Genéricamente lo llamaríamos el nihilismo moderno. Para, en parte, explicarlo, yo en el libro lo señalo, se distingue en la frase evangélica que muchos conocéis de Cristo cuando dice: la verdad os hará libres. Alinearse con una verdad espiritual, alienarse con la verdad de las cosas, libera al sujeto de su pequeña egoidad. Bien, pues la modernidad parecería que lo dice al revés. Dice: la libertad te hará verdadero. El ejercicio libérrimo de tu mera individualidad, de tu mera egoidad, te conduce a la verdad. El resultado no es ese. Te conduce a la neurosis, ¿no? El mundo moderno como un escenario de debilidad del alma, de debilidad mental. Entonces, en el libro lo que en realidad se contrapone con esos términos filosóficos de tradición y modernidad es espíritu versus nihilismo. El libro no se opone a la tecnología, no se opone al progreso del streaming, por decirlo así, pero sí se opone a la vida sin propósito, a la vida desenraizada de la conciencia espiritual, de la dimensión espiritual de la existencia humana. Dimensión espiritual de la existencia humana que yo siempre digo que no es una fe, no hace falta creer en nada, es una evidencia empírica. Aquí ninguno de los presentes es el primero a estrenar la vida y el mundo. Aquí nadie es el primero en llegar. Cuando tú llegas, esto ya está, ¿verdad? Es decir, tú no estrenas la vida, se lo debes a todo un proceso histórico y antropológico que te antecede. Y no solo eso, sino que además lo que tienes enfrente tuyo no es ya el mundo, sino que es un mundo contingente, tan contingente que te espera la muerte. Y no hay apaño, ¿vale? Esto parece como de perogrullo, pero es que los tiempos que corren hay que decirlo, coño, porque parece que no se ve, cuando esto siempre se ha sabido. Lo que te espera la muerte, a ti y a todo lo que te rodea. Entonces, son como verdades de perogrullo que la modernidad ha hecho un trampantojo argumental para pasar o transitar la existencia humana sin mirar de frente a las cosas. Bien, pues yo digo que la cosmovisión tradicional es realista. Mira de frente a las cosas. Oye, Gonzalo, cuando llamas a estos tiempos en que vivimos Kali Yuga, sí. ¿Qué significa el Kali Yuga? ¿Es una especie... ¿Y cuánto dura? ¿Cuándo vamos a salir del Kali Yuga? A ver, el término Kali Yuga le uso porque es un término muy clásico en lo que sería el glosario de los estudios tradicionales, los estudios de la cosmovisión tradicional de las distintas religiones. El término Kali Yuga deriva del mundo hindú y en realidad se corresponde con la edad del hierro del mundo griego. Recordar, en el mundo griego, Hesíodo nos dice que la humanidad se desplaza a través de un proceso de decadencia de 4 edades: la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce, la edad de hierro. Esto se da en otras muchas tradiciones. Pensad en el mundo escandinavo, la tradición germánica, la edad del lobo, ¿no? Y incluso en el ámbito cristiano, ¿no? La oscuridad babilónica, el reino de Babilonia y la oscuridad babilónica, el reino del anticristo, la consumación de los tiempos. Bien, pues de todas las distintas tradiciones, la más antigua sería este mundo del Sanatana Dharma o del hinduismo, y ahí ya se habla de la edad oscura, Kali Yuga. Entonces, la modernidad, en lo que tiene de actitud antimetafísica, de vivir de espaldas a los propósitos, a la idea de trascendencia, sería un Kali Yuga. Entonces yo digo que estamos transitando la oscuridad babilónica o el Kali Yuga. Y frente a eso, el recuerdo de la cosmovisión tradicional como respuesta, como antídoto. Que no se asuste nadie porque el libro, pensando en el lector, incluye un glosario bastante extenso de términos. Voy a leeros algunos, ¿no? Adharma, agatón, agnoia, anima mundi, anagógico, aletheia, arete. Eso es la A nada más y sigue la A. Es decir, que vais a aprender a, no digo yo hablar en griego, pero desde luego un montón de preguntas. El glosario lo que hace es los términos que yo me traigo al texto para explicar los conceptos básicos de esta manera espiritual y antinihilista o contranihilista de forjar la personalidad y plantearnos la vida. Los términos me los traigo directamente de las distintas tradiciones sapienciales, del mundo de la Grecia clásica, del mundo estoico romano, de la mística cristiana, del budismo, del hinduismo, porque son conceptos de una profunda riqueza, que conviene traerse directamente, no traducirlos. Ahora, igual que los traes directamente, con ese glosario o diccionario se te explican mínimamente, porque Dharma podría traducirse como orden, pero es algo más que eso. Es como una especie de orden cósmico del que formas parte y en el cual además si te alineas con dicho Dharma,
te liberas de lo que en ti puede ser tu mera cápsula de egoidad, ¿verdad? Y al revés, si vives contra el Dharma, el resultado es el desastre. Bueno, no se puede vivir contra el orden cósmico, ¿verdad? Bueno, de hecho, tú hablas de distopía posmoderna, es decir, tú planteas en el libro también que este tiempo ha creado una sociedad que nos hace mal. Distópica, sí. A ver, una de las tesis fuertes del libro y que es propia de cualquier lectura sapiencial o espiritual del ser humano es que los tiempos que corren son paradójicos. Es una época muy extraña. Porque por un lado es evidente que tenemos un inmenso desarrollo económico, técnico y científico. Es deslumbrante, ¿no? Los niveles de poderío material que hemos ejercido sobre la naturaleza y sobre el universo, pero al mismo tiempo es evidente la bancarrota espiritual en la que está la humanidad occidental. Y esto, de nuevo, no es hablar por hablar. Cuando te salen las estadísticas del consumo de ansiolíticos, de medicación para trastornos de la personalidad o del psiquismo, de la debilidad del alma, es increíble. O sea, es que en procesos de cada 5 años han aumentado los trastornos de salud mental. Y no digo trastornos de salud mental psiquiátrica, ¿no? Con un cerebro que por lo que sea su química no funciona, sino personas con una química relativamente sana, pero que están en estado de ansiedad, depresión, insomnio, sinsentido, despropósito, abulia. Entonces, ese sujeto neurótico, carente, temeroso, apegado de la posmodernidad, es el rasgo claro de que algo no funciona. Porque yo creo que lo que hay que mirar primero en una sociedad es el tipo humano medio que genera. Y si el tipo humano medio que genera es un hombre débil interiormente, algo falla. Porque no estás hecho a priori para salir débil por dentro. El ser humano tiene palancas de fuerza para, conforme construye su personalidad, salir fuerte por dentro. Y digo salir fuerte por dentro porque no te va a quedar otra. Porque como la vida implica contingencia, muerte, fatalidad, o hay esa fuerza interior o te espera el desastre. Porque aunque te encerraras en una cápsula de riqueza material que te quisiera proteger de todo, sigues sin estar protegido. Enfermedad, muerte, vejez, decadencia de las cosas, es inevitable. Entonces, si hay debilidad del alma, es que la sociedad está mal organizada. No digo a lo mejor a nivel político, es que ni siquiera entro en eso, sino a nivel espiritual de cuál es el argumento de la vida, de qué va esto. Bien, pues si eso no está bien planteado, el resultado se paga. Y es una sociedad, bueno, pues de personas, la mayor parte del tipo humano medio de Occidente, desarbolado en su salud mental. Hablas, y en el propio título del libro, en el subtítulo ya mencionas los jóvenes guerreros. En el libro te refieres a los guerreros espirituales, sí, y lo haces incluso con otras expresiones, ¿no? Sí. ¿Quién es el guerrero espiritual y cuál sería su perfil? ¿Qué le caracteriza? Esto me he permitido el lujo de traducirlo. Es decir, no uso el término original de las distintas tradiciones. Lo traigo a colación en el libro, ¿no? El Arya Dharma, los Ariya, el Sadak o el Sadaka, el que practica el sadhana, la disciplina espiritual. Lo que pasa es que es verdad que he querido traducirlo porque es un elemento fundamental de la cosmovisión tradicional. Es decir, el ser humano está llamado en primera instancia a ser un guerrero espiritual, es decir, a asumir el carácter de lucha y de combate interior que necesariamente va a traer la vida. Porque no va a haber vida sin contingencias, sin fatalidades, sin enfermedad, sin vejez, sin muerte, sin dificultad, sin fatiga, sin esfuerzo, sin desengaño. En el libro lo menciono al hablar del siglo de oro, cuando hablo del desengaño en la tradición española, que aparece muy claramente en la Celestina. Los que habéis leído el libro lo veis. La experiencia del desengaño son las experiencias radicales. Bien, pues el guerrero espiritual es el que asume que la vida es confrontar esas situaciones y sobreponerse. Pues daría la impresión de que el mundo moderno se ha construido de espaldas al argumento del guerrero espiritual. Y el resultado es esa bancarrota casi en la salud mental, en la salud del alma, de una sociedad, sobre todo de jóvenes, que las estadísticas deslumbran, ¿no? No deslumbran, es decir, desaniman, ¿no? Las estadísticas no deslumbran, desaniman. De la cantidad de jóvenes con trastornos mentales, desorden, ansiedad. Digo, oye, esto no puede ser. Tiene que ser justo al revés. Sea lo que sea como nos organicemos, tiene que ser justo al revés. La sociedad nos convivimos y nos organizamos para generar personas fuertes. Y si no generamos personas fuertes, estamos mal organizados. El libro está lleno de metáforas muy visuales. Os voy a leer una que tengo aquí apuntada. Dice Gonzalo en el libro, el guerrero espiritual no se lamenta ni se integra, sino que cabalgará el tigre de la modernidad. No se integra en esta sociedad posmoderna, ¿vale? Cabalgará el tigre, eso sale muy a menudo en el libro, convirtiendo la adversidad en oportunidad para un renovado despertar. Su vida,
y dice aquí Gonzalo, es una asquesis, yo entiendo que es... Una disciplina. El ascetismo viene de ahí, ¿no? Sí. Una asquesis constante, un entrenamiento del alma y el cuerpo para alcanzar la arete, nobleza espiritual, virtud, excelencia y la autarquía, autosuficiencia interior. Toma ya. Bueno, vamos a ver. La idea de cabalgar el tigre es una idea propia, de nuevo, de la tradición sapiencial. Normalmente aparece en Oriente, la encontramos en la doma del buey, en el cabalgar el tigre de las divinidades hindúes, pero se encuentra también en Occidente. Ojo, no lo traigo aquí a colación en el dionisismo, en lo que fue la religión del dionisismo griego, cuando Dionisio es pastor de panteras y monta panteras, ¿no? Entonces, no voy a entrar ahora a desarrollar esa cuestión de la cultura clásica, pero es una imagen en la cual se asume el mundo y la vida como algo que en su ferocidad o en su rabiosa grandeza te desborda. Y por decirlo en tono castizo, vas a tener que torear. Vas a tener que torear. Entonces, cabalgar el tigre es torear la vida. Es ponerse el mundo por montera y torear la vida. Para entendernos en castizo madrileño, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la modernidad, en ese sentido de civilización nihilista, está tan desbocada, hay un momento en que ya no puedes chocar con ella de frente. Ya no puedes doblarle el brazo echándole un pulso. De hecho, si pretendes echarle un pulso a un toro o a un tigre, te arrolla, ¿verdad? Habrá que torearle o montarle. Entonces, yo digo que hay que montar esta época, hay que surfear la ola, también se usa esa imagen, ¿verdad? Hay que surfear esta ola de la modernidad, porque el propio ejercicio de surfearla permite que ese escenario aparentemente tóxico, disfuncional, desorganizado de los tiempos que corren, se convierte en oportunidad para forjar justo lo contrario, para tomártelo como un escenario de ascesis, de purga del alma, de descondicionamiento interior, de esa autarquía, de ese gobierno interior o invulnerabilidad del alma que te permite surfear la ola. Entonces, la idea de cabalgar el tigre la traigo a colación porque es la propia tradición sapiencial la que advierte de llegado el Kali Yuga, ya no será simplemente vencer al dragón, sino que tendrás que surfear la ola y torear a la bestia del fin del mundo. Bien, pues un poco nos movemos en ese escenario. Voy a leer un comentario que lo pongo ahora en pantalla de Marcos Pérez, inversobrio, que es amigo de Value School y ha estado en este escenario varias veces. Y dice, Gonzalo, al compartir conocimiento perenne, nos regala la paz que emana de mostrarnos un camino de verdad que uno debe, en libertad, elegir recorrer por sí mismo. Te da las gracias, Gonzalo, por traer a estos guerreros. Yo me quiero fijar en el adjetivo perenne. También en el libro vais a leer acerca de la Sophia perennis. ¿Es equivalente a la tradición sapiencial? A ver, aquí de nuevo entramos en un debate un poco complicado. El término Sophia perennis ya lo usa Leipzig, en la filosofía occidental, y es la idea de que el ser humano, independientemente de que a lo mejor somos cristianos, ¿no? Yo soy cristiano y entonces, bien, pues independientemente de la religión cristiana, independientemente de la revelación cristiana, el ser humano nunca ha estado solo, es decir, nunca ha estado sin Dios. Allá donde ha habido seres humanos ha habido lo que se llama semina verbi, semillas del verbo. Entonces ha habido una intuición, comprensión mínima, básica, de la dimensión de la trascendencia y del argumento espiritual del ser humano. Que luego podemos debatir si a lo mejor esa Sophia perennis o sabiduría perenne y universal alcanza su plenitud con el misterio cristiano. Eso es otro debate, ¿verdad? Pero lo que está claro es que el ser humano no puede estar nunca a la intemperie precisamente porque hay Dios. O mejor dicho, en la medida en que la vida siempre tiene ese argumento espiritual, en todo lugar y tiempo ha habido hombres y mujeres que han generado una manera espiritual, una manera de guerrero espiritual de afrontar la vida. Claro, que no será lo mismo generar eso, si vives en Groenlandia con los esquimales, que si eres un griego de la Grecia clásica. No puedes responder con las mismas herramientas. Pero sí hay unos elementos, vamos a decir, troncales, raíz. Bien, pues la Sophia perennis apela a esas verdades raíz, que por decirlo así son anteriores a la plasmación después de las distintas religiones que son infinitas, diversas y pueden pelear entre sí y discutir. Bien, pues antes de entrar, por decirlo así, al espacio-tiempo, a lo concreto, a la infinita casuística de tiempos, épocas, seres humanos y religiones, vamos a lo troncal. Es como si pudiéramos remontar la corriente, imaginar, remontar la corriente para volver a una fuente y decir, esto es perenne, esto es válido para todo tiempo y lugar. Y luego, si queréis, debatimos si esas semina verbi o semillas del verbo se expresaron en plenitud en el Cristo que dice yo y el Padre somos uno. Lo podemos debatir. Pero ojo, remontemos la corriente para los tiempos que corren, precisamente, para buscar esas verdades troncales.
Y en parte yo creo que la idea de la Sophia Perennis es especialmente valiosa a día de hoy, cuando las religiones más puramente históricas están tan desgastadas, tan, no sé cómo decir, erosionadas por el paso del tiempo. Bien, pues a lo mejor antes de revisitarlas en toda su lesión y erosión, remontar la corriente a esa Sophia Perennis y desde ahí volver a la carga. Ya veis que Gonzalo, pese a ser un caballero de la tradición, no está reñido con la tecnología. Como he mencionado, gracias a ella tenemos la emisión en directo que están viendo los amigos de Value School, y gracias a ella, y aquí hacemos un paréntesis, vamos a poder ofreceros a todos un curso, porque se va a poder venir aquí a Value School y también desde vuestras casas, si no estáis en Madrid, a estudiar, a mantener esos debates a los que acaba de aludir Gonzalo, con Gonzalo Rodríguez, en un curso, y aquí hacemos la explicación de esta sorpresa, en la que llevamos trabajando ya por lo menos medio año largo. Yo creo que empezamos ya como en febrero de este año, si no en enero, que hemos decidido en llamar La Forja de la Espada y el Retorno del Rey. Es un curso que se va a dar aquí en Value School y que ya está disponible en la tienda de Value School en dos formatos, formato online y formato presencial. Gonzalo, hablemos de cómo se encadena el libro con el curso. ¿Cuál es tu objetivo? La idea ha estado bien, en parte por conversaciones que he mantenido con otras personas, pero sobre todo contigo, cuando dices, oye, esto que tú planteas, esto que vas a escribir, este libro que vas a publicar, no puede ser un mero marco teórico. O sea, no puede ser simplemente una contemplación intelectual de un camino, que ya es algo, ¿eh? Yo creo que hay una disciplina que la llamo la contemplativa, que es contemplar las cosas, contemplar la verdad. Eso ya transforma. Pero tú tienes que implementar una especie de remodelación o reestructuración de tu personalidad para desintoxicarte o descondicionarte de lo que el nihilismo moderno se te haya podido impregnar o de todas las carencias inevitables que tiene la construcción de tu personalidad en unos tiempos como los actuales. Entonces, en una conversación contigo ya dije, bueno, pues creemos un aula, un centro de formación o de estudios donde, estudiando la cosmovisión tradicional, debatiendo estas cuestiones y recordando cuáles son esas prácticas y cómo implementarlas en nosotros, nos reunamos con más gente que quiera formarse, trabajarse a sí mismo y cultivar estas enseñanzas y, bueno, pues pasar del estado de nihilismo al estado de guerrero espiritual. Entonces, a partir de ahí, la idea de un curso. Que a mí me gusta ya más pensar como una especie de ashram, ¿sabes la palabra hindú? Ashram es el centro de rendimiento espiritual, ¿no? El aula de autocomprensión y forja de la personalidad. Un poco al modo, fijaos, de la Grecia clásica, ¿no? Las enseñanzas de Sócrates y Platón, recordad que es un aula así conversacional donde a partir de unas ideas se desarrolla una conversación donde se implementan no solo contemplaciones, sino disciplinas interiores. Entonces, bueno, yo creo que es una cosa muy antigua, el encontrarse en torno a las ideas de la sabiduría universal para formar la personalidad es una cosa muy antigua y maldita sea, los tiempos que corren yo creo que es incluso un arma revolucionaria, ¿no? A la contra del nihilismo. Así que, bueno, cuando me lo dijiste empezamos a darle vueltas y ahora lo tenemos, ¿no? Lo hemos llamado La Forja de la Espada y el Retorno del Rey. Claro que sí. Porque hasta que no se forje la espada no se corta el nudo gordiano del nihilismo moderno. Y hasta que no se corte el nudo gordiano del nihilismo moderno no retorna el rey. El rey, que es una figura, desde el punto de vista arquetípico, recordar que es el soberano interior, el hegemonicón estoico, que lo menciono en el libro. Entonces, quien forja la espada corta el nudo, quien corta el nudo se hace rey de sí mismo. Porque tú, Gonzalo, en el libro hablas del interregno. Estamos en la época de la tierra baldía, eso es. El trono sin rey, eso es. Y la espada. El rey sin espada, el rey sin espada, la tierra sin rey. El rey sin espada, la tierra sin rey. A ver, esto es una idea que se traslada, son conceptos que se trasladan, los que me conocéis lo habéis escuchado antes, de las leyendas del Grial. Yo considero que la literatura del Grial en la Edad Media Europea es la quinta esencia, fijaos lo que os voy a decir, la literatura del Grial para mí es la quinta esencia del alma medieval europea. Entonces hay una serie de ideas arquetípicas que se nos trasladan en la literatura medieval europea en torno al Grial, que casi tienen más rentabilidad espiritual a día de hoy que la Edad Media. Es la idea de la tierra baldía, el rey postrado, la espada rota y la búsqueda de aquello que sana al rey, restituye la espada y hace retornar la primavera a la tierra baldía. Bien, pues todas esas imágenes propias de la literatura griálica pareciera que tienen más implementación en la posmodernidad de construcción y globalismo de nuestro tiempo que en el siglo XII y XIII de las catedrales góticas. Entonces, efectivamente, considero que ese aula o lugar de encuentro para formarnos en este ámbito
sería una especie de aventura del Grial. Sería salir a la tierra baldía para forjar la espada y propiciar la sanación del rey herido y con la sanación del rey herido el retorno de la primavera. Bien, estas imágenes medievales, bien, pues yo me las tomo muy en serio. Muy en serio. Se puede decir que no me dedico a otra cosa. Entonces yo invito en este encuentro curso a quien se quiera enrolar en la milicia del Grial que venga y se lo tome en serio y no se dedique a otra cosa. Porque estoy seguro que nada, nada, nada te va a hacer más fuerte, más lúcido, más señor de ti mismo que tomarte en serio estas cosas y aplicártelas en la formación y forja de tu propia personalidad. El programa que ha planteado Gonzalo consta de 15 sesiones de 2 horas cada una, en directo y también por streaming. Aquí, con la mitad serán con Gonzalo solo y la otra mitad con Gonzalo e invitados. Claro. Y vamos a hablar, bueno, si quieres repasar tú el... Mira, tengo aquí la tradición europea, ascesis, arete, vamos a hablar de discernimiento, de la disciplina del silencio y la oración, vamos a hablar también de disciplina del cuerpo. A ver, vamos a ver. Nosotros lo que planteamos es a partir del libro, como tú me decías en su momento, y estas ideas que vas a escribir, porque no estaba publicado el libro todavía, No estaba estaba en marcha. publicado. Pero yo te lo iba contando y tú dijiste, oye, a partir de estas ideas del libro, ¿cómo podrías convertirlo esto en un encuentro, verdad, de formación? Entonces, por un lado, habría unas sesiones que son de, oye, ¿cuáles son las coordenadas filosóficas de las que nos movemos? O sea, ¿cuáles son las ideas base que vamos a contemplar? Y después las disciplinas que nos vamos a aplicar. Estas disciplinas que aparecen en el libro, los que lo habéis leído ya lo veis, lo llamo el Arya Dharma, ¿no? El sendero noble o la ley noble, que salen como 12 disciplinas. Estas 12 disciplinas que podrían ser más o menos, y si te aplicas en realidad a lo mejor al Dharma propiamente dicho, te salen las 4 básicas, ¿no? Pero yo he querido discernirlas en 12 por ir capa a capa en cada uno de los niveles de la existencia y de la personalidad humana, sometiéndola al arete. Si la arete es la excelencia interior y la excelencia interior es fruto de la ascesis, de la disciplina, localizar las 12 disciplinas. Entonces yo digo la disciplina de la mente. La primera, el ser humano vive en su campo mental, vive en su psiquismo. Quien no sea capaz de poner luz y orden en su campo mental, jodido va. El mundo moderno no te enseña disciplina de la mente. En segundo lugar, la disciplina del discernimiento. La capacidad de discernir en el ser humano básicamente tiene que ver con saber diferenciar lo verdadero de lo falso, lo recto de lo torcido, lo importante de lo meramente necesario, lo esencial de lo accesorio, la cordura de la locura, la fuerza de la debilidad. Esos ejercicios de discernimiento, que a veces parecerían de nuevo de perogrullo, sin embargo a día de hoy de nuevo están como soslayados. Y en llevarlos a cabo correctamente te la juegas. En diferenciar lo recto de lo torcido, lo verdadero de lo falso, te la juegas. Disciplina del discernimiento. Disciplina de la acción. Apenas se entiende ya qué es la acción abnegada, qué es la acción desinteresada, qué es la acción sin temor ni apego, conforme al mandato tradicional. Lo que debe ser hecho, debe ser hecho. Yo siempre menciono en la leyenda, porque es leyenda, Buda muere, y lo último que dice es, perseverad, esforzaros. Lo que debe ser hecho, debe ser hecho. Digo, joder, vaya manera de despedirte, ¿no? Perseverad, esforzaros. Lo que debe ser hecho, debe ser hecho. ¿Qué se le dice al Buda? ¿Qué debe ser hecho? La conquista interior, ¿no? El bodhisattva se libera a sí mismo. Entonces, la acción pura, desapegada, desinteresada, para cada cosa que hagas, hasta la más pequeña, atenerte al deber de cada cosa. La disciplina de la acción. A partir de aquí, la disciplina del recogimiento o de la oración, que es la disciplina de la humildad. O sea, la soberbia es pegarse un tiro en el pie. Tú tienes que tener ese momento de recogimiento, de oración, de gratitud y de pedir ayuda. De saber decir, si tengo que hacerlo con mi pequeña individualidad egoica, con mi pequeña biografía y mi pequeña existencia, de culo voy. Porque somos muy poca cosa en cuanto a nuestra mera cápsula, vamos a decir, psicofísica y emocional, ¿verdad? La disciplina de la oración. A partir de aquí, una disciplina a lo mejor aparentemente subordinada, pero que hay que tener presente, la disciplina del cuerpo. O sea, esto no puede ser un pingajo que te cuelga. Tienes que saber comer, porque tu cuerpo es de lo que le das de comer. No puedes comer la basura que te venden muchas veces en los supermercados, ¿verdad? Ver los ingredientes y sales corriendo. Bien, pues hay que saber comer y hay que saber entrenar y mantenerse en forma y tener un cuerpo sano porque vas a vivir en él. De hecho, es que te va a continuar, es como tu continuación casi plástica, física, no sé, joder, es una cosa seria. Disciplina del cuerpo. Luego, disciplina que llamo de la naturaleza. O sea, el ser humano no vive al margen de la naturaleza. O sea, puedes vivir al margen de la naturaleza, pagarás tu precio.
Entonces tú tienes que armonizarte con los ritmos circadianos, con la naturaleza, con las estaciones, con el sol. No puedes estar a las 3 de la mañana con la luz dada viendo la maldita tele. Se va el sol y se apaga el cuerpo y te vas a dormir y no tienes insomnio ni leches. Apagas la luz, ¡pum! Y 6 horas del tirón. Y antes de que salga el sol, ¡pum!, ya estás despierto. Porque va a empezar la energía que da vida a la Tierra. Toda la vida del planeta Tierra depende de la luz y calor del sol. Esto es algo empírico, coño. Bien está que te armonices en tu energía con esa energía sin la cual nada tendría vida. La disciplina de la naturaleza y del sol. La disciplina de la sexualidad, del erotismo. El ser humano es sexual, es erótico. Bien, pues esto no puede quedar trastocado, ni en una especie de promiscuidad pornógrafa, como parece en Internet, ¿no? Una vida entregada a una especie de manera pornógrafa o promiscua de entender la sexualidad, ni tampoco puede quedar adulterado en una especie de romanticismo banal azucarado, que te pega como un pico de azúcar y te deja desordenada las entendederas. Entonces, hay una manera, por decirlo así, sana de entender el eterno masculino, el eterno femenino. Del mismo tiempo, la disciplina del estudio y de la formación. No vas a venir aquí y perder tu tiempo, hay que estudiar y formarse constantemente. O sea, al mundo se viene a aprender, a estudiar y a trabajar. Disciplina del estudio, la formación y el trabajo. Y por supuesto habrá que descansar, claro que sí, pero porque has estudiado, formado y has trabajado. Claro, esto nos lleva a otra disciplina que llamo del patriotismo. Si tú no eres una cápsula, una mónada así, aislada. Joder, convives con los demás, tienes una tradición, un linaje. De hecho, el argumento político por excelencia debería ser el patriotismo, hacer patria. Una patria más sana, más fuerte, más próspera, con personas más sanas, más fuertes, más prósperas. Entonces, tú no puedes vivir ajeno a la disciplina del patriotismo. Y lo mismo la disciplina que llamo de la comunidad o del amor. O sea, naces en una familia, tienes un padre, tienes una madre, no son perfectos, ya lo sé. No te preocupes, nadie tiene un papá y una mamá perfecta. No, es que mi familia, vale, tu familia es un poco disfuncional, no te preocupes, como todas. No como todas, coño, ya está. Sí, Entonces, sí. saber hacer comunidad, hacer familia, hacer amigos, todos tenemos amigos. A veces los ves mucho, a veces no los ves nada, se enfadan contigo, luego se pasa. Saber mantener una especie de mínimo común de cariño, incluso en las peripecias más, a veces miserables de la existencia, ¿no? Saber hacer esa disciplina del amor, la familia, la amistad, la comunidad. La disciplina que llamamos de la palabra. Saber hablar, saber pensar recto, decir recto. El ser humano es un ser de lenguaje. Tienes que saber usar el lenguaje. Para pensar recto dentro de ti, esclarecer tu cabeza confusa. Y para poder comunicarlo si vas a pedir ayuda al de al lado o le vas a orientar tú. Disciplina de la palabra que implica a su vez el respeto y lealtad a la palabra. He dicho una cosa, tengo que ser coherente con ello. O sea, mi palabra va a mi honor. Joder. Y a partir de aquí, cerrando el círculo, lo que llamo la disciplina del silencio, que es importantísima. Saber callar, saber observar. Hay lugares en los que te toca estar en silencio observando, receptivo. No estar pensando en tus cosas, no estar en tu discurso, no. Saber estar callado, saber estar en silencio, en recogimiento. Saber estar, me gusta decir, al acecho. Es decir, pocas cosas te dan más información que llegar a un sitio y en lugar de ponerte a interactuar con él, quedarte en silencio observando. Y observar significa que estás mirando, no pensando tus movidas, ¿verdad? Entras en cualquier sitio y observas en silencio. La observación silenciosa de la realidad te da un conocimiento intuitivo directo de las cosas. Casi parece que ves la energía que sale de las personas, de las situaciones, ¿no? Pero yo digo que, voy a poner un ejemplo, tú cuando la gente sale a ligar a las discotecas, ya no se hace así, ¿verdad? Ya no se va a las discotecas. Ya es Tinder, ya. Ya, ¿verdad? Pero si tú sabes entrar en un sitio y estás en silencio, lo observas, ves la energía que hay en ese sitio. Y entonces dices, bueno, aquí no pinto nada, me pido, vaya gilipollas de estar aquí. Estaba hablando del ejemplo de las discotecas esas a veces un poco mamarrachas que todos conocimos en su momento. Entonces, la disciplina del silencio. Entonces, son como 12 disciplinas que surgen de las enseñanzas de esa cosmovisión tradicional o de esa, hemos dicho, Sophia Perennis, y que yo creo que son fundamentales para estructurar una personalidad sana y potente en un tiempo como el actual, donde el sujeto parece que está abocado a la neurosis, a ese estado de carencia, ansiedad, temor, apego, adicción a su propia mente, adicción a su propio psiquismo, adicto a su temor y adicto a su euforia. Y entonces, frente a todo eso, templanza, dominio de sí, construcción de la personalidad, jerarquía interior, ¿no? Tiene que haber una especie de principio de autoridad, jerarquía y orden en tu propia cabeza, coño. Bien, pues
eso tiene que hacer parte no ya del libro, sino de un lugar o aula de encuentro, donde podamos trabajar en esa vía del guerrero espiritual. Pues aquí compartiendo el escenario con Gonzalo estarán pues Paulo Fraga, Enairi Simón, Fernando Tobías enseñando mindfulness, una serie de invitados que también todo se retransmitirá por streaming para quienes no podáis asistir a las sesiones y nos va a llevar hasta finales de marzo. Exacto. Todos los miércoles. Pues una vez al mes, una vez a la semana, no es lo que digo, una vez a la semana los miércoles. Y entonces, algunas sesiones, efectivamente, pues será conversar yo a partir de esos temas con los asistentes, ya sea online o en persona. Y luego también tenemos invitados, personas que yo creo que converso yo con ellas para destilar, pues claves relativas a estas disciplinas, ¿no? Entonces, pues la idea es, como he dicho antes, volver a esa cosa tan antigua de Sócrates, Platón, las Upanishads. No sé si conocéis las Upanishads, es un texto que a mí me encanta del mundo hindú. Las Upanishads significan enseñanza junto al maestro, se podría traducir. La más antigua tiene un título muy bonito que se llama La Gran Upanishad del Bosque. Y es la gran enseñanza con el maestro en el bosque. Y digo, joder, qué cosa más. Aquí tenemos el bosque en este musgo tan bonito que tenemos en Value Entonces, School. yo creo que el encuentro en torno... A ver, se pueden dar muchos niveles de formación, ¿verdad? Entonces, el encuentro en torno a cómo aprendo a qué hacer con mis ahorros, ¿verdad? O el encuentro en torno a cómo arreglo el motor de mi coche cuando se me jode y aprender mecánico, ¿vale? Bien, pues tiene que haber encuentros en torno a cómo construyo y forjo la espada de mi alma para cortar ese nudo gordiano del nihilismo y en un mundo que yo ya no voy a cambiar así como así, a corto plazo, a medio largo seguro o a largo, pero a corto no, pues cómo surfear la ola de este Kali Yuga. Ha comentado Gonzalo, ha mencionado las Upanishads, pero es que en el curso también vamos a hacer comentario de textos. Eso es. Es decir, has elegido una antología de autores que incluyen Santa Teresa, por supuesto los Upanishads, Patanjali, en la tradición hindú, San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. ¿Qué valor? O sea, es que hay una pregunta que ya se ha hecho en Value School muchas veces. ¿Cómo un texto del siglo XVI, ¿vale?, va a hablar a un joven guerrero espiritual que no lo sabe todavía del siglo XXI? Pues son las verdades de la vida. Porque son las verdades de la vida. Porque las verdades de la vida son perennes y no cambian. Entonces, las verdades de la vida esclarecidas por San Juan de la Cruz o por Santa Teresa de Jesús, o por el maestro Eckhart de la mística alemana, ¿no?, del medievo, o por Patanjali, ¿verdad?, el maestro del yoga, ¿no?, de la meditación primera, del Raja Yoga. Bien, pues ahí hay unas verdades de la vida que son perennes y que son actualizables y aplicables para los tiempos que corren. Entonces, en parte, el encuentro de ese curso, de ese aula formativa del guerrero espiritual, es también invitar desde el pasado a estos maestros y conversar con ellos. Y cuando Santa Teresa dice eso de nada te turbe, nada te espante, la paciencia, todo lo puede, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, ¿qué nos está diciendo a los hombres y mujeres del siglo XXI? Pues está diciendo mucho. Estamos hablando de una mujer que está afirmando cómo más allá de su pequeña individualidad, que obviamente como la de cualquier ser humano, pues tiene un montón de defectos y miserias, hay una dimensión interior en la que te ubicas por encima y más allá de toda pequeña miseria. Entonces, joder, nada te turbe, nada te espante, no es poca cosa, ¿verdad? Aunque llegue desde un lejano siglo XVI. La cubierta del libro nos muestra a un mago, a un Gandalf, que podría ser Gonzalo con un sombrero de mago, conversando o hablando, sí, parece, con unos lobos. Esto es una escena de naturaleza, una naturaleza quizá mágica, y quería preguntarte yo por esta relación de la naturaleza, o cómo la entiendes tú, porque quien lea el libro y escuche tus conferencias, sí, parece que tú planteas que la naturaleza tiene una vida más allá de la que vemos. Eso es. E incluso que abogases por una especie de naturaleza mágica, sí, donde puedes tener una relación, una comunión con animales, con árboles. A ver, esto no es una cosa mía. Esto está, por ejemplo, en el platonismo. Cualquiera que estudia a los grandes autores del mundo platónico, ellos hablan de la hierofanía. La hierofanía es la manifestación de lo sagrado en lo profano. El mundo natural, en apariencia, es profano, pues es contingente. En él lo que ocurre es nacer, crecer y morir. Entonces, el mundo que te rodea está en el espacio-tiempo, está afectado de las contingencias, de la fatalidad, de la impermanencia y de la transitoriedad de todas las cosas. Hasta las montañas del Himalaya algún día serán polvo y cenizas, ¿verdad? Entonces, sin embargo, ese escenario natural
pudiera ser que en su belleza, en su grandeza o en su pequeño misterio, fuera entonces hierofanía, manifestación de lo sagrado en lo profano, recuerdo del misterio de la vida humana. Es un concepto que también señalo y que en este caso ya viene de la filosofía, que es la idea de lo cosmoteándrico, ¿no? Entonces, vaya palabra filosófica. Bueno, los filósofos usan esas palabras, ¿verdad? Lo cosmoteándrico. No existe el ser humano sin el cosmos. No estás aislado del cosmos. O sea, tú estás en el planeta Tierra, que está a su vez en el sistema solar, que está en una galaxia y la galaxia se mueve igual que se mueve el sistema solar. Es una pasada. Te rodea el cosmos. Bien, pues no existe el ser humano sin el cosmos. Pero al mismo tiempo el cosmos no existe sin un mínimo de intuición del misterio. Como se dice también en filosofía, porque hay algo en lugar de nada. Porque ese cosmos está ordenado. Entonces, esa misma idea de misterio está dentro de ti. Pues tú formas parte de ese cosmos. Por eso se dice cosmoteándrico. Cosmos, teos, andros. Cosmos, el universo. Teos, el principio que sostiene o del cual deriva o que subyace al cosmos. Y ese teos en el andros, el propio ser humano que forma parte del cosmos, no puede evitar decir, ostras, si yo formo parte del cosmos y el cosmos es misterioso, yo también lo soy. Entonces, en esa intuición cosmoteándrica, la hierofanía platónica, el mundo natural, bueno, es que fijaos qué cosas, es que es una cosa maravillosa. Fijaos, los atardeceres. Cualquier foto o cuadro de un atardecer es bonito, ¿verdad? Bien. No puedes evitar, es una pregunta filosófica. Habría que decir, oye, ¿cómo que el atardecer es bonito? ¿Cómo que es bonito? ¿Cómo sabes que es bonito? Dice, no, es una belleza, ¿no? El cielo se pone morado. Y digo, no, te lo digo en serio. ¿Qué ventaja reproductiva en la evolución humana deriva de saber que eso es hermoso? Pues ninguna, ¿verdad? Y dice, no, pero es que venimos de una evolución donde entonces se reproduce el más preparado y entonces el darwinismo nos explica que vale, pues muy bien, dime cuál es la ventaja evolutiva que tiene que ver con que tú reconozcas belleza en una atardecer. Pues está difícil responder, ¿verdad? Está difícil responder. Se ven obligados a hacer laberintos argumentales los materialistas aquí. Bien, pues en la belleza del atardecer, el platónico te dice, hombre, claro, hay una ventaja, porque la belleza es nuestro templo. Porque en la hierofanía el alma es capaz de trascender su pequeñez. En la manifestación de lo sagrado en lo profano y en la belleza que eleva el alma a la contemplación, nuestra pequeña cápsula individual se hace pequeña. Y por eso la música bella sana el alma. Y por eso la contemplación de la belleza desinflama la neurosis. Y por eso en el atardecer pareciera que tus penas y miserias son más pequeñas. Entonces, la idea de la intuición cosmoteándrica o la naturaleza como hierofanía no es una hipiada. Es algo que está en uno de los padres de la tradición europea que se llama Platón. Gonzalo, algunos habrán escuchado términos como patria o patriotismo y comunidad e incluso hasta hoy en día en España familia. Sí. Y te van a decir, bueno, esto va a ser una especie de adoctrinamiento político de derecha conservadora. ¿Cuál es tu postura acerca de estos conceptos políticos? Porque tú sabes que quizá, y esto es una opinión totalmente de quien habla, a eso que tú llamas el espíritu, la trascendencia, ha sido sustituido, yo en España creo que es el marco en que se maneja todo el mundo, por ciertas, no diré ya ideas, consignas políticas. La política sí, lo llena y lo invade sí, todo. Lo explico en el libro. Lo de forma todo. Que no se puede hablar de ninguno de estos temas sin que ya alguna bandera roja se alce. Bueno, pues habría que decir que hay cosas que son prepolíticas. En el sentido de, antes de que debatamos cómo nos vamos a organizar, hay cosas prepolíticas. La familia, la comunidad, la patria, porque te vienen dadas y sin ellas no hay sujeto. Vamos, que están papá y mamá y no hay arreglo. Es que así salen las personas en el mundo. Y además no salen aisladas, sino que están vinculadas a otras familias que a su vez hacen un clan, que hacen una tribu. Es decir, tú no existes sin patria, sin comunidad, sin familia y sin relación amorosa, por disfuncional que sea, sin relación amorosa con hermanos, familiares, primos, amigos, vecinos. Entonces eso es prepolítico. Entonces, una de las cosas que yo planteo en el libro es que la política puedes actuar en ella y debatir, y yo voy a tertulias políticas, ¿no? De debate político, de actualidad política. Pero yo lo veo desde fuera en el sentido que yo no estoy ideologizado. Yo no digo soy de derechas, soy de izquierdas, no. A mí me interesa la verdad.
y desde la verdad luego actúo en el mundo. Y existen verdades anteriores al debate público sobre la izquierda y la derecha. Entonces, hablar de familia, de patria, de comunidad, es hablar de verdades de la vida, en las que más te la juegas, ¿eh? Te la juegas porque una sociedad que es incapaz de tener familia y comunidad se fragmenta, se atomiza y se disuelve. Y además, y de nuevo, el debate público, por decirlo así, derecha, izquierda, no sé qué, hay que decir, oye, pero esto en última instancia, ¿a qué remite? Pues remite a la posibilidad de que haya una patria que genera o facilita personas sanas, fuertes y prósperas. Y si no, entonces, ¿para qué coño estamos haciendo política? Joder. Entonces, yo creo que esos conceptos yo los trato, los planteo como anteriores a un debate de izquierdas y derechas. De hecho, los señalo como verdades de la vida. Y es verdad que en el libro yo digo, cuidado, porque la política lo impregna todo, lo politiza todo, y es una de las enfermedades de nuestro tiempo, es un rasgo de un poco de la neurosis de nuestra época. Que haya que tener un debate político casi polarizado, en torno a la familia. Que digo, pero ¿cómo vas a polarizar eso, macho? Si eso es a priori, joder, no sé, viene dado. Aquí ha estado varias veces el filósofo Pedro Insua, a quien tú conoces muy bien porque compartes tertulia con él. Sí, me llevo muy bien con él. Dijo un día que dice, bueno, es que la gente que habla de la nación viene de nacimientos, es decir, de los nacidos. Entonces, si no hay nacimientos, se acabó la nación. Se acaba la nación. Es tan sencillo como... Un saludo a Pedro Insua. Un saludo a Pedro. Tenéis los vídeos en el canal, si queréis verles, son siempre muy interesantes. Gonzalo, estás apelando a una trascendencia, una tradición eterna que trasciende el tiempo, que nos acompaña a los seres humanos en este devenir desde siempre. Sin embargo, luego hay tradiciones culturales propias como la europea, como la española, que son manifestaciones en el tiempo y en un lugar concreto de esa tradición de la que beben. ¿Cómo se encuadran? Sí. Entiendo que podríamos decir, si la Sofía Perennis es la fuente primera o el elemento troncal, la verdad troncal, que luego tiene distintos rostros, podríamos decir que hay una Sofía Perennis manifestada en la tradición española del siglo de oro. Que es muy importante para ti, en el libro. Que es muy importante para mí. Y alguien podría decir, ojo, hay un montón de rostros de las verdades de la vida, hay un montón de tradiciones religiosas que son reflejo de las verdades de la vida, son semina verbi, ¿verdad? Y luego hay una plena, que es la cristiana, ¿verdad? Hemos dicho que eso puede ser otro debate. Yo digo que hay que beber de todas, que a día de hoy, con el nihilismo que nos asola, a veces esclarecer tu tradición se hace mirando a una lejana que mantiene conceptos metafísicos que la tuya ha olvidado, pero en última instancia, una vez esclarecidos y organizados los distintos términos, es bueno que nosotros bebamos del tesoro de la tradición española. Entonces, cuando menciono a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa, cuando menciono a la Celestina, y digo, joder, la Celestina termina con el desengaño. Lo recojo en el libro cuando hablo del lamento de Pleberio. Recordad que Pleberio es el padre de Melibea. Y en la Celestina, Melibea se suicida. Y entonces llega el lamento del padre diciendo, ostras, pase lo que pase en mi vida, lo que yo haya hecho en esta vida, no sirve de nada. Mi vida ha sido un engaño. Dice, esta feria del mundo me ha engañado. Entonces, en la tradición española hay unas perlas de comprensión, de discernimiento maravillosas, que a día de hoy están olvidadas y despreciadas. Bien, pues yo digo, mirad, los que me conocen lo saben, la gran Upanishad del bosque, los Sutra Yogas de Patanjali, claro que sí. ¿Por qué? Porque quien tiene sensibilidad espiritual o cosmovisión tradicional va a beber de todas las fuentes que son reflejo de esa Sofía Perennis. Más en los tiempos que corren, que te rodea un contexto nihilista, la tierra baldía. Pero conforme esclareces los conceptos, bueno es volver a tu tradición y linaje y decir, ¿y aquí? Bueno, pues aquí resulta que hemos tenido el catolicismo español, que tiene más en el siglo de oro un momento de plenitud deslumbrante. Unas obras de arte que atraviesan el corazón, ¿no? Fijaos el Cristo de Velázquez, que invita a la contemplación en lo que llamo la disciplina de la oración. Entonces, saber mirar también la tradición española. Esto lo reivindicaba yo, en este libro lo trato, pero bueno, los que lo hayáis leído en Hispanofilia, España frente a su destino, en ese libro yo digo, ojo, la gran cantidad de tesoros, de sabiduría perenne que ese catolicismo español del siglo de oro y en parte de la Reconquista todavía nos traslada. Entonces sí, yo invito a hacer ese viraje y beber de esa fuente, claro que sí. Muy bien, vamos a empezar a pasar el micrófono. ¿Quién tendría una primera pregunta para Gonzalo? Podéis levantar el brazo y os pasamos el micro para que se escuche en la grabación. Mientras llega la pregunta, ¿aquí tenemos una?
Vale, perfecto. Bueno, pues entonces está aquí, está André al lado, te lo pasamos. Adelante, creo que lo tienes ya encendido. Bueno, te pillo cerca, me puedes escuchar, Gonzalo. Una cosa, yo tengo la siguiente visión, a ver si la compartimos, que la sociedad tal y como está viviendo, como bien dices, que está insana, que tiene estos trastornos mentales, etcétera, se debe a unos gobernantes que lo que realmente hacen, en vez de seguir ese dharma, esa expresión, ese correr hacia el infinito, lo que hacen es aplicar la cábala, porque precisamente lo que quieren hacer es ir en contra de Paramapurusa, de Dios, de lo que al final subyace. Yo no estoy ahí. A ver, yo no creo que podamos localizar unos gobernantes que una especie de logia nigromántica estén tratando con unos demonios para oscurecer el mundo. Creo que puede servir a nivel casi de narrativa simbólica, ¿no? Pero creo que en realidad esas ideas no te van a servir para surfear la ola. Es mejor saber que lo que ha pasado es fruto de un proceso secular, que yo en el libro creo que viene desde la Baja Edad Media y luego los últimos con la modernidad contemporánea, a partir de las revoluciones francesas y demás. Hay una serie de ideas filosóficas que acaban por conducirnos acá. Y creo que más valioso que plantearlo en estos términos que me traes, es mejor mirar cómo ha habido un proceso de olvido o apartamiento de las enseñanzas de esa sabiduría perenne. Y además ha habido olvido o apartamiento porque quizás en un momento dado esas propias enseñanzas se adulteran o se esclerotizan, digo en el libro. Pues yo creo que es más sano para cabalgar el tigre entender que lo que ha pasado es causa-efecto de un proceso previo de no trabajar correctamente las coordenadas filosóficas y espirituales que el ser humano demanda para no decaer, para no generar decadencia, para no generar degeneración, ¿vale? Tú utilizas el término abismo ontológico insalvable entre la trascendencia y el ser humano y lo responsabilizas de esto a la Reforma Protestante, al antropocentrismo renacentista, la Ilustración, el racionalismo, el empirismo y las revoluciones burguesas. A ver, esto es un tema filosófico de desarrollo en el libro. Aquí lo puedo mencionar, en el curso, en la aula hablaremos de ello. Es un tema de vaya palabreja, abismo ontológico. Bien, pues para entendernos. La idea de que entre el creador y la criatura, por decirlo, entre Dios y la criatura, hay un abismo insalvable. No hay continuidad ontológica, esencial, entre el principio y su manifestación. Es como si no hubiera continuidad entre el sol y la luz y calor que generan. Pero no es así. La luz y calor del sol es emanación del sol. Comprendiendo qué cosa es la luz solar, entiendes qué cosa es el sol. Bien, pues la idea es que en el momento en que tú niegas esa continuidad ontológica, el momento en que tú afirmas una fractura ontológica o abismo ontológico entre el creador y la criatura, entre el principio y el cosmos, ahí ya siembras, por decirlo así, de inquietud, siembras de desasosiego el alma. En el ser humano se produce ya una distancia respecto del misterio. Entonces, en parte la cosmovisión tradicional siempre es cuidado, no trasciende ese abismo ontológico que es falaz. El autoconocimiento, dice Apolo, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. No hay abismo ontológico. Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. Cristo dice, yo y el Padre somos uno. Y por decir eso, la jerarquía religiosa, los fariseos, le condenan a muerte. Pues para ellos el abismo ontológico es verdad radical. Y oponerse al abismo ontológico es blasfemia. En el mundo fariseo. Lo mismo ocurre en gran medida en el mundo islámico, ¿verdad? Bueno, pues ese mismo abismo ontológico lo afirma después Lutero y Calvino, cuando niegan el mérito espiritual. En el alma humana no hay potencia espiritual para hacer mérito frente a Dios. Y como no hay mérito frente a Dios, la sumisión de las religiones puritanas, o, como ocurre al final con el calvinismo, dice, bueno, pues si no puedo hacer mérito respecto de la trascendencia, lo haré solo en lo cuantitativo material. Bien, pues fijaos, esto de negar, de afirmar el abismo ontológico, es negar la tradición europea. Porque la arete griega, el ideal de arete griega es hacer mérito frente a los dioses del Olimpo. En el alma humana hay potencial para hacer mérito espiritual. A pesar de lo caído de la carne, ¿no? De esa carne del barroco español, que es pecado, que es decadencia, que es muerte, hay mérito espiritual. Y más allá del oropel del mundo, que esto es una idea barroca también, más allá de las apariencias del mundo,
El argumento primero es que hay posibilidad de mérito. Entonces, ese abismo ontológico, por decirlo en términos filosóficos, es una de las claves que nos ayuda a entender la llegada al nihilismo moderno. Muy bien, ¿quién tiene la siguiente pregunta en la sala? Aquí en tercera fila, estupendo. Sí, es que yo esa parte del libro la recuerdo de haberla leído, y me pareció muy, muy interesante porque además está como, de repente, dado, este es el problema, aquí empieza el problema, ¿no? Y entonces, pero luego a lo mejor me falta un poco de desarrollarlo, a lo mejor en otro libro. Otro encuentro. Entonces, creo que hablas de que el problema es que se abandona la iniciación y la gnosis. A ver, son palabras que uso aún a riesgo de que me ponga una etiqueta. De ahí el glosario al final. De eso ahí el glosario. No, quiero decir que ¿por qué? O sea, simplemente un poco ¿por qué? O por qué eso es importante o por qué se pierde. A ver, los términos iniciático, gnóstico, a día de hoy están adulterados, se vinculan al ocultismo y demás, pero en origen no es así. La Grecia clásica no tiene esa connotación. El término iniciático se usaba porque tú cruzabas un umbral de autoconocimiento en el cual estabas más cerca de esa esencia espiritual que de tu mera individualidad existencial. Entonces, la idea de cruzar un umbral de autoconocimiento. Autoconocimiento que, como es espiritual, ya se le llama de gnosis. No es un conocimiento que se puede trasladar a través de un libro, sino que necesita una experiencia interior. Esos términos a día de hoy, lo sabemos, están gastados, ¿no? Iniciático, gnóstico, parece que tiene que ver con el ocultismo. Bien, yo trato de evitar que se me meta ahí con ese glosario donde lo explico. Ahora, lo que vengo a decir en el libro es que en el momento en que las disciplinas espirituales dejan de estar en el centro de la formación de la personalidad y el momento en que esas disciplinas espirituales que tienen que estar en el centro de la personalidad empiezan a negar el mandato de Apolo en Delfos, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses del universo, vamos jodidos. Habría que volver a Apolo en Delfos y decir, el dios de la luz pura, de la luz hiperbórea, ¿qué dice a la entrada de su oráculo? Conócete a ti mismo. Bien, pues yo considero que en parte los procesos de decadencia espiritual que arriban hasta la posmodernidad parten de formas religiosas que parece que no quisieron asumir el mandato de Apolo, por lo que tiene de difícil. Porque en el mandato de Apolo hay siempre un trascender o negar o superar el apego a tu pequeña individualidad. Por eso en el libro también hablo de vamos a decir, la dimensión supraindividual de la personalidad. Digo, ¿qué es recorrer el camino del guerrero espiritual? Avanzar en la dimensión supraindividual de la personalidad. No estar en tu pequeña cápsula de temor y apego. Porque esto ya es una cosa de la psicología moderna. La egoidad, lo que es la idea que tú tienes de ti mismo, es una cosa que es fruto de agregados de experiencias de tu infancia, de no sé qué, de una cosa que te pasó, de un trauma, de una novia que tuviste, y tú vas construyendo aquí un pequeño agregado con el que das coherencia a todo eso y te sale tu pequeña individualidad, que no vale para nada, que solo tiene el valor de una herramienta, pero que como te apegues a ella, ya va a ser incapaz de que lleves a cabo el mandato de Apolo en Delfos. Entonces, sin negar el caballo y el carro, no sé si habéis visto que el libro empieza con la imagen del carro y el caballo, ¿verdad? Hay una cita de Platón, creo recordar, ¿verdad? El carro, el caballo y el auriga. Bien, pues el auriga de esa tradición platónica, el auriga, es esa conciencia supraindividual que gobierna el carro y el caballo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es por ahí que van, aunque esos términos, pues claro, en el glosario los tengo que definir, porque si no me van a colgar la etiqueta, bueno, que me la cuelguen, que me da igual, pero vamos. Venga, más cosas. ¿Hay alguna más? ¿Alguna pregunta más en sala aquí en primera fila? Y luego ahí al final pasamos el micrófono. Hemos comentado antes que el tóxico de hoy en día es la polarización, el sectarismo, y tú en el libro señalas que mejor no entrar a discutir directamente con las personas que estén absorbidas por todas las necedades de la vida moderna, algo así. Pero claro, cuando esa polarización infecta y rompe vínculos familiares, afecta a los amigos, tensa la cotidianidad en los puestos de trabajo, ahí el guerrero espiritual, ¿cuál puede ser el antídoto si es que hay una solución? Claro, en el libro lo planteo en parte, cuando hagamos ese curso o aula habrá que desarrollarlo. Fíjate que yo en el libro digo, no hagas proselitismo porque sí, porque hay personas que no están ni para escucharte, ni para recibir o encontrarse contigo con estas enseñanzas. Da ejemplo. O
sea, tú te vas a transformar a ti mismo, ¿verdad? O sea, tú no te estudias un texto y se queda ahí. O sea, estas enseñanzas son para aplicártelas. Entonces, tú da ejemplo y trabaja desde el ejemplo. Y allá donde pueda surgir esa polaridad, por ejemplo, en un ámbito familiar, pues evítalo. Pues evítalo de, mira, yo no voy a discutir esto. Pero yo, en mi ejemplo que doy, en mi manera de ser, ya verás que estoy en las antípodas. Y verás que esto es mejor. Porque mi alma será más sana, más fuerte y menos tóxica que la tuya. Entonces, yo creo que hay que entender que hay escenarios donde pues, no conviene entrar a la gresca. No vale decir, si me buscas, me encuentras. Bueno, pues sí, yo soy muy así, ¿vale? Si me buscas, me encuentras. Pero yo no quiero que eso me pase con mis hermanos si mis hermanos están en una idea muy distinta. Digo, vale, pues tú estás aquí, por lo que sea. Ojalá pudieras abrir una espita y salir de ahí. Pero yo no te voy a dar aquí ahora un debate, ¿no? Pero con mi ejemplaridad, con mi manera de ser, pues irradias. Porque al fin y al cabo, más importante que las palabras, que son muy importantes, más importante a veces que el discurso y las palabras es cómo esas palabras te transforman por dentro. Por eso la idea de la disciplina, del hábito, de no solo leerlo, sino hablar de ello, encontrarse en torno a ello y aplicárselo a uno mismo. Muy bien, pasamos el micrófono a la quinta fila. Si lo puedes. Gonzalo, fíjate el micrófono que está cayendo. Sí, tienes razón. Buenas. Sí, yo quería preguntar, esto tiene que ver con el libro, pero también tiene que ver con una entrevista que no me acuerdo, es un podcast que yo te escuché hace tiempo y bueno, tiene relación un poco con el tema de que existe un ciclo pagano tradicional europeo y un ciclo cristiano tradicional europeo también. Entonces, se hablaba de que, como bien sabemos, a día de hoy, bueno, pues por supuesto el cristianismo está dividido en muchas confesiones y muchas ramas, y el paganismo ha tenido un cierto resurgimiento en algunos casos bastante caricaturesco, como tú bien dices, pero bueno, hay otros grupos, otra base que son más serios y que se toman las enseñanzas tradicionales pues más en serio. Entonces, lo que tú comentabas era que esos grupos paganos son los que peor preparados están para, para afrontar surfear la ola o para cabalgar el tigre. Entonces, bueno, yo me quedé con la duda porque no se explicaba. A lo mejor me expliqué mal, no creo que quisiera decir eso. A ver, yo creo que si observamos la historia de Occidente, vemos que hay un ciclo tradicional pagano, un ciclo tradicional cristiano y un ciclo de modernidad nihilista o de nihilismo moderno. Bien. Este ciclo de modernidad nihilista, podríamos decir, bueno, pues seguro que arranca con la Revolución Francesa, viene de antes. Pero bueno, pues tiene entre 3 y 4 siglos de historia. Vivimos en ese ciclo. O sea, nosotros no vivimos en la Grecia clásica, ni en el pensar mágico de los celtas y el druido, ¿verdad? Ni en la cristiandad medieval de Alfonso I el Batallador. No. Vivimos en el nihilismo contemporáneo. Desde aquí, bebemos de las fuentes de la sabiduría tradicional para nutrirnos y encontrar palancas de fuerza a la contra de lo que tenemos. Porque no nos gusta lo que tenemos, intuimos que es falso. Bien, pues yo digo que tanto el ciclo tradicional cristiano como el ciclo tradicional pagano son fuentes de las que beber. Pero no se puede regresar ahí. No vamos a volver así como así. A corto plazo, a medio, largo, todo es posible. Pero a corto plazo no va a volver la orden del temple. ¿Verdad? Que gente se enrolaría encantado. Por favor, que la vuelvan a hacer, me enrolo, ¿verdad? Sí. No parece que vaya a volver la orden del temple. Ni vamos a volver a la Grecia de Platón. No vamos a tener ni a los pitagóricos que se levantan con el salir del sol y lo saludan, ¿verdad? No vamos a recitar los himnos de Homero a Apolo. Pero conviene revisitar los himnos de Homero a Apolo. Entonces, yo lo que digo es que estamos en ese interregno. En ese, la espada rota, el rey sin espada, la tierra sin rey. Y no podemos decretar con lo que tenemos ahora qué forma pudiera ser en el futuro que apareciera el retorno del rey, ¿no? De Tolkien. No lo podemos decretar todavía, pero sí tenemos que prepararlo. Y sobre todo prepararlo dentro de nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que ser ya el retorno del rey. Tenemos que ser la restauración de una vivencia espiritual, realista, de las cosas. Bien, pues eso lo aplicamos a nosotros mismos y bebemos de esa fuente. Ya sea del ciclo tradicional cristiano, ya sea del ciclo tradicional pagano. Donde además en el ciclo tradicional pagano tenemos tesoros. Todo el ciclo platónico.
todos los grandes filósofos del platonismo, que además cuando los estudias como Dios manda, resulta que no son especulativos, no son meros discursos. A cada cosa del discurso corresponde una práctica, que esto muchas veces se olvida, ¿eh? Muchas veces se olvida hasta qué punto el mundo platónico también es una práctica. Y lo mismo ocurre si quieres ir al ciclo cristiano y lees enfebrecido el elogio a la nueva milicia de San Bernardo de Claraval, ¿verdad? El elogio a la nueva milicia, que es el texto, ¿no? Casi que se da de orientación a la orden del templo. Bueno, pues si sabes separar el grano de la paja, el contexto de su época, de las verdades perennes de San Bernardo de Claraval, resulta que esas verdades te las tienes que aplicar. No son un discurso, son una práctica. Por eso esa idea que no es que yo planteé en el libro o en una idea de un curso con Luigi, no, esa idea que es que la queremos poner en marcha, pero es que no me la invento. Es que en el mundo tradicional, ya sea pagano, ya sea cristiano, está la formación y la práctica. Y sin someterte a las disciplinas, solo has escuchado. Y no basta con escuchar, no es poco, pero no va a bastar. Habrá que ponerlo en práctica. Entonces, el ciclo tradicional pagano, el ciclo tradicional cristiano, hay que beber de él. Pero asumir que estamos en el interregno. Y que todavía, bueno, pues seguimos en la prueba del grial. En la tierra baldía, el rey sin espada, la tierra sin rey. Muchas gracias. Mira, tenemos una pregunta que Melvin nos hace, te hace, dice, ¿relacionarías esta distancia de la espiritualidad tradicional, es decir, la distancia que tenemos con ella, con la existencia de nuevas ideas incriticables, como el cambio climático, con la necesidad del ser humano de sentirse autorreconfortado? Sí, sí. Daría la impresión de que la posmodernidad ha generado una pseudo-religión, en la medida en que se afirma como verdades dogmáticas, de tipo subjetivo. Es decir, aquello que pensamos, aquello que sentimos, tiene que quedar validado. Tengo que validar mis emociones y mis sentimientos. Esto es una locura, ¿eh? Es justo al revés. Si tú quieres tener cordura y salud, conviene que no valides así como así emociones y sentimientos. No vaya a ser que emociones, sentimientos e ideas que surjan en tu cabeza sean disparatadas, erróneas, delirantes. Entonces, en parte, ese subjetivismo de la posmodernidad es un rasgo de decadencia. Porque el ser humano está llamado a la prudencia. Recordar el arte de la prudencia de Baltasar Gracián, tradición española. En el arte de la prudencia tú observas tu cabeza y tus ideas y a las personas y localizas cómo desbarra tu mente o tu emoción. Entonces, creo que en parte la modernidad afirma de manera dogmática cosas indiscutibles y que además tienen que ver muchas veces con cómo me siento y en cómo ser validado por mis sentimientos. Oye, tío, pues no. No, es la verdad la que te hace libre y no el ejercicio libérrimo de tu subjetividad lo que te hace verdadero. Entonces, es justo al revés. Entonces, conviene en esa disciplina de la mente, que yo llamo disciplina de la mente, establecer distancia respecto de tu mero psiquismo. Yo pongo siempre aquí un ejemplo pues, muy caricaturesco, pero bueno, para entendernos. Que tú llegas porque eres un hombre celoso y tienes celos locos de tu mujer. O sea, crees que todo el rato está que si con otro, que si no sé qué. Y entonces un psicólogo habla contigo y te dice, oye, todo eso que piensas es mentira. Son miedos y temores que inflaman tu cabeza y tú te crees lo que hay en tu cabeza, pero es que no es verdad, joder. La evidencia empírica te muestra que es falso, pero te vas a cargar tanto la cabeza con esto que al final tu mujer te va a dejar. Entonces, la cabeza debe ser disciplinada. Sentimientos y emociones deben ser disciplinados. El auriga, el carro y los caballos. Y si no vas a gobernar los caballos, tirarán del carro al barranco y tú tiras detrás. Gonzalo ha mencionado, pasando muy rápido, a Tolkien, sí. de quien el curso, a quien el curso dedica una lección, ¿de acuerdo? Está fuera del programa, pero es que hay un material que ya iréis recibiendo cuando os inscribáis. Y con Tolkien quiero terminar, Gonzalo, porque Gonzalo siempre alude a tres consignas que son casi como una especie de credo o de argumento vital. Sí. Gonzalo dice, hay que ser como Gandalf, hay que salvar a los hobbits y hay que luchar por el retorno del rey. Ahí está todo. Si conocéis un poco Tolkien, ¿no? Ya las películas, las novelas, Gandalf es abnegado, comprende el argumento de la Tierra Media, comprende la gravedad de la situación, no se deja despistar como Radagast, que se despista fumando en pipa y oyendo el canto de los pajaritos, no como Saruman, que se cree que puede engañar a Sauron y acaba engañado el propio Saruman.
no se despista, es prudente, es valiente, es abnegado y entiende el compromiso que tiene con la Tierra Media. Los hobbits, el calor humano, la sencillez, la comunidad, la amistad. Si no tienes un pequeño corazón hobbit, jodido vas. Y finalmente, la restauración del rey, la restauración del orden. En esa tierra desordenada, fragmentada, atomizada, la galvanización de todos por la restauración del orden que les une a todos. Entonces sí, hay que ser como Gandalf, hay que salvar a los hobbits, hay que luchar por el retorno del rey. Miriam nos dice que viva Gandalf y vivan los hobbits, es una espectadora, y te pregunta, ya con esto terminamos, ¿por qué se han perdido los conocimientos educativos tradicionales hispanos? ¿A quiénes les vienen bien estas omisiones? Quiero saber. Pues mira, yo en mi libro Hispanofilia, España frente a su destino, tenía un capítulo que se llama Educación visigoda. Y es que resulta que San Isidoro de Sevilla redacta un pequeño texto para orientar a los nobles visigodos en cómo deben educar a sus hijos. Bien, pues lo leéis a día de hoy y de nuevo, si eres capaz de quitar el contexto de la época de los godos y te quedas con lo perenne, se podría hacer de verdad todo un programa educativo basado en San Isidoro de Sevilla y su educación visigoda. Porque de nuevo trata todas las facetas de la personalidad. La espiritualidad, la oración, la humildad, el trabajo, la fuerza física, la prudencia, todo. Entonces, yo creo que la educación ha sido víctima de nuevo del propio nihilismo contemporáneo hasta llegar a día de hoy, donde parece que está desarbolada. Bien, pues yo creo que los hombres y mujeres de nuestro tiempo están en carencia de formación y como nunca antes, entonces es necesario aplicarse esa arete y esas quesis y esa gran Upanishad del bosque, ¿no? Reunirse en torno a la sabiduría. Bueno, ya os invita este libro y os invitamos aquí Luis y yo, maldita sea. Muy bien, ese curso empezará el día 12 de noviembre, a las 7 será la primera sesión. Hasta entonces podéis daros de alta en la página de Value School, en la sección de formación, ya está habilitado el curso y hay 30 plazas únicas, porque la sala es muy pequeña, para aquellos que queréis venir aquí presencialmente a aprender con Gonzalo, luego ya a tomaros algo con él después de las clases, a seguir comentando, como vamos a hacer ahora, que por cierto se va a quedar firmando libros a quienes habéis venido. Y hasta aquí también el repaso a El aullido del lobo, libro de Gonzalo Rodríguez García, que va por su segunda edición, en el sello Almuzara, digital y en papel para todos, y que bueno, que llegue a muchos lectores, porque es un libro tremendamente, es lo que habéis visto hoy, pero mucho más explicado en 250 páginas y con un montón de cultura y de enseñanzas. Y hablando de libros, sabéis que dedicamos también parte del trabajo de Value School a publicar pequeñas joyitas que escogemos y esta es una que esperamos que le guste mucho a Gonzalo. Vamos a obsequiarle por su segunda visita a Value School con Del Rey y de la Institución Real. El libro del padre Juan de Mariana. Decía, ¿es de verdad el padre Juan de Mariana? Sí, señor, hemos hecho una edición de ese clásico del padre Juan de Mariana. Bueno, para mí es un orgullo, ¿eh? El padre Juan de Mariana es una reedición de una de sus teorías políticas, que de nuevo, si vas a saber separar el grano de la paja o el contexto de lo perenne, en el padre Juan de Mariana hay enseñanzas para siempre, especialmente para los españoles. Que, por cierto, la tumba está en Toledo. Eso es. Con lo cual, además, id a ver a Gonzalo y pasad por la tumba del padre Juan de Mariana, porque es un sitio, además, muy bonito. Gonzalo, muchísimas gracias. Pues aquí lo tenemos, del Rey y de la Institución Real, uno de los maestros de la tradición española, hay que decirlo así, uno de los maestros de la tradición española, Juan de Mariana. Muchas gracias a todos. Y gracias a los que estáis siguiendo la emisión por YouTube, a los que llenáis la sala, y os decimos, todos los actos del mes de octubre, que serán 3, están ya en la página de eventos de Value School, podéis descargar la invitación y los 3 serán presenciales. La semana que viene empezamos con HAMCO, con John Titt Kimball, que nos va a presentar un nuevo fondo de inversión. El día 15 estará aquí Alberto Garín presentando su libro Renacimiento y firmará ejemplares. Y el último miércoles de octubre tenemos aquí a Carlos Santiso, que nos presentará su hedge fund. Las 3 citas presenciales y también online, si no estáis en Madrid y no podéis venir. Hasta la semana que viene, feliz semana a todos.